Cuando escuchamos la palabra inflamación, viene a nuestra mente un montón de palabras como dolor, hinchazón, más dolor. Todos hemos sufrido inflamación en algún momento de nuestra vida, ya sea porque a medianoche fuimos por un vaso de agua y nos pegamos en el dedo chiquito del pie, o porque sufrimos una faringitis bacteriana. ¿Pero alguna vez se han preguntado qué es la inflamación? Si un niño en la calle les preguntara, oye, ¿sabes qué es la inflamación?, le podrían responder, pues ahora sí. Resulta que la inflamación es una respuesta en la que los leucocitos circulantes van a pasar desde la sangre hacia la zona de daño, pero no solamente los leucocitos, sino también un conjunto de proteínas, cada una de ellas claves para este fenómeno inflamatorio. Cuando los leucocitos lleguen a la zona de daño, se van a activar para destruir al agente extraño, por ejemplo, si se trata de una bacteria. El fenómeno inflamatorio puede activarse en respuesta a cualquier factor que detone el daño celular. Pueden ser infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos, traumatismos, la presencia de cuerpos extraños como una prótesis, una astilla de madera, una bala, o un mecanismo de autoinmunidad, los leucocitos atacando a nuestras propias células. Desde temprano en nuestra formación nos ayudan a reconocer los signos clínicos clásicos de la inflamación, los clínicos antiguos. Dicen que son 4: dolor, rubor, calor y tumor. Pero vamos a cambiar estos términos antiguos por unos más actuales. Dolor, eritema, que es la coloración rojiza de la zona, incremento de la temperatura, y edema, que es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. ¿A qué se deben estos signos y síntomas que se presentan en la inflamación? Vamos a descubrirlo. Pero antes de hablar de inflamación como tal, necesitamos aprender cómo es que ésta se clasifica. Por su duración, a la inflamación la vamos a dividir en una inflamación aguda y una inflamación crónica. Lo que hay que hacer aquí es saber la diferencia entre ambas. La primera, la que salta a la vista, la más obvia, es la duración. La inflamación aguda tiene una duración de minutos a horas, mientras que la inflamación crónica puede durar de semanas a meses. En la inflamación aguda se presenta un agente extraño. Lo que se busca es que lleguen los leucocitos, eliminen al agente extraño lo más rápido que se pueda para que la inflamación se detenga y el daño tisular sea mínimo. Pero en la inflamación crónica, muchas veces el agente extraño no puede ser eliminado rápidamente porque sabe cómo evadir los mecanismos microbicidas, o quizás el agente extraño es demasiado grande para poder deshacerse de él, quizás es una prótesis, o se trata de una enfermedad autoinmune. Cuando no podemos deshacernos del agente que detonó el daño celular, la inflamación aguda evoluciona a la inflamación crónica. Y para nuestra desgracia esto va a ser muy malo, porque hay que recordar que los leucocitos utilizan radicales libres y enzimas digestivas proteasas para eliminar a los agentes extraños. Estas especies reactivas de oxígeno son muy agresivas contra las células propias. Por eso queremos que la inflamación sea de corta duración, sea aguda, para que el daño celular sea mínimo. Pero si la inflamación es crónica, la presencia continua de especies reactivas, enzimas digestivas, va a destruir a los tejidos y va a disminuir la capacidad funcional, va a acabar con el parénquima. Debido al daño celular, las células muchas veces ya no conservan su capacidad regenerativa y los grandes huecos que quedan después del evento inflamatorio deben ser rellenados por tejido fibroso. Aparecen los fibroblastos, producen proteínas del tejido conjuntivo y en vez de tener células funcionales, ahora solamente tengo parches de puro tejido fibroso que es completamente inútil. Lo malo de la inflamación crónica es que suele estar acompañada de pérdida de la función por esta razón. Entonces, en la inflamación crónica siempre voy a ver fibrosis y angiogénesis. Y por último, la célula dominante en cada uno de los tipos de inflamación. En la inflamación aguda, la célula más frecuente es el neutrófilo, porque es la célula que llega siempre en primer lugar. El infiltrado basado en polimorfonucleares siempre se observa en la inflamación aguda. Pero en la inflamación crónica hay que recordar que los neutrófilos no viven tanto tiempo, viven 1 o 2 días. Así que en la inflamación crónica tiene que haber leucocitos de vida más prolongada. Vamos a encontrar linfocitos y macrófagos. Porque hay que recordar que el macrófago puede vivir meses y además conserva su capacidad proliferativa. Vamos a hablar de cómo se lleva a cabo este fenómeno inflamatorio. Para su estudio podemos dividir la inflamación en 2 grandes bloques. La primera parte que corresponde a la migración, que es cómo los leucocitos pasan de la sangre a la zona de daño. Y la segunda parte que es la eliminación del agente extraño. ¿Qué herramientas tienen los leucocitos para matar a los patógenos? Vamos a ver primero la migración. Podemos desglosarla en 6 eventos principales. Número 1, activación del endotelio. ¿En qué consiste la activación del endotelio? Pues bueno, érase una vez una bacteria que logró atravesar las barreras epiteliales, quizás el paciente se cortó y por ahí ingresó. Y una vez que la bacteria llega a los tejidos ulteriores, es detectada por los leucocitos centinela que se encuentran en la zona. Si te acuerdas, hay leucocitos en los tejidos que siempre están alerta de que se aparezca un patógeno. Leucocitos como el mastocito, que es este que dibujamos aquí, pero podría ser un macrófago residente o una célula dendrítica. El mastocito se ha dado cuenta de la presencia del patógeno. ¿Cómo lo hizo? Pues eso ya lo aprendimos en la clase pasada. Si te acuerdas, los leucocitos en su membrana tienen receptores llamados PRRs. Y estos receptores PRRs detectan la presencia de moléculas extrañas de los patógenos que se llaman PAMs. ¿Te acuerdas de los PRRs? ¿Cuál es tu PRR favorito? Todos tienen uno. Gracias a eso, el mastocito detecta la presencia de
el agente extraño y es capaz de liberar el contenido de sus gránulos. Si te acuerdas, el mastocito tiene una gran cantidad de histamina y de eicosanoides en sus gránulos. Yo sé que recuerdas los eicosanoides por bioquímica el año pasado, son las prostaglandinas y los leucotrienos. Cuando la histamina y las prostaglandinas son liberadas, se dirigen hacia las células del endotelio de los vasos que están en la proximidad y las activan. Las células endoteliales detectan la presencia de la histamina y en respuesta sufren vasodilatación. Las células endoteliales también reconocen la presencia de prostaglandinas y además de la vasodilatación se presenta el incremento de la permeabilidad vascular. Esto es, las células endoteliales se van a separar y se van a abrir estos espacios entre ellas. Estos espacios van a permitir que el agua que se encontraba dentro del vaso comience a salir hacia el líquido intersticial, acumulándose y formando edema, el primero de los signos clínicos de la inflamación. Todo va a comenzar a hincharse. Además, debido a la vasodilatación, va a llegar un mayor flujo de sangre a la zona. Al llegar más sangre, pues la región se va a colorear de un tono rojizo. El segundo signo clínico, que es el eritema. La acumulación de sangre en la zona también va a propiciar el incremento de la temperatura, que es el tercer signo, y la presencia de las prostaglandinas que fueron liberadas por los mastocitos van a ser responsables del cuarto signo, que es el dolor. ¿Cómo es que las prostaglandinas facilitan la sensación dolorosa? No te pierdas fisiología en primer bloque. Vas a aprender cómo es que se activan los nociceptores o son facilitados en presencia de prostaglandinas. Se va a poner bueno. Entonces, debido a la histamina y las prostaglandinas, el vaso ha sufrido un incremento en su calibre. Ha llegado más sangre y con más sangre llegan más eritrocitos y más leucocitos. Pero debido a la vasodilatación, la velocidad con la que fluye la sangre disminuye un poquito. Eso va a provocar estasis. Se van a acumular las células en esta zona y se van a separar según su tamaño. Los eritrocitos, como son chiquitos, van a fluir por el centro del vaso, mientras que los leucocitos, como son más gorditos, se van a dirigir hacia la periferia del vaso, lo que va a propiciar que el leucocito comience a interaccionar con el endotelio que se encuentra en la pared. Esa interacción es muy importante para el paso que sigue. Este evento, que se caracteriza por la tendencia de los leucocitos de dirigirse a la pared, se conoce como marginación. El tercer evento es el de rodamiento. Los leucocitos, al ser desplazados hacia la pared del vaso, van a empezar a interaccionar con las células endoteliales y con unas proteínas que tienen en su membrana llamadas selectinas o CD62. Tenemos tres principales tipos de selectinas: la selectina P, la selectina E y la selectina L, PEL. La selectina P se encuentra almacenada en gránulos dentro del endotelio. Quizás los recuerdas por histología, son los llamados cuerpos de Weber-Palade. Cuando aparece histamina en la zona, la selectina P se mueve desde estos gránulos y se empieza a mostrar en la superficie del endotelio. Con la selectina E pasa algo similar, solo que la selectina E comienza a expresarse en la membrana de las células endoteliales en presencia de citocinas inflamatorias. Y las citocinas inflamatorias más importantes que vamos a estudiar son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estas citocinas son producidas en presencia de un agente extraño. Entonces, esto nos hace pensar que la selectina P y la selectina E solamente van a aparecer en la membrana del endotelio en presencia de señales inflamatorias, como la histamina y las citocinas, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Quiere decir que en condiciones normales estas selectinas simplemente no se expresan. Caso especial es la selectina L, L de leucocito. Esta selectina es la única que no está en el endotelio, está en los leucocitos. Esta selectina le ayuda, por ejemplo, a los linfocitos, el linfocito T y el linfocito B vírgenes, les ayudan a migrar hacia los ganglios linfáticos, porque esta selectina les permite a estos linfocitos anclarse a las vénulas de endotelio alto que revisamos en el tema de tejidos linfoides. No se te olvide repasar. ¿Cómo funciona esto? Las selectinas del endotelio comienzan a interaccionar con los carbohidratos presentes en la membrana de los leucocitos. Estos carbohidratos pertenecen a la familia de Cialis-Lewis. Y entre la selectina y el carbohidrato se forma una unión débil. Esta unión no tiene la suficiente fuerza como para permitir que el leucocito se quede fijo a la pared del endotelio, pero sí permite lo siguiente: cuando el leucocito y su carbohidrato se une a la selectina del endotelio, el leucocito se frena un momento en este lugar, pero como la sangre sigue empujando y esta unión es muy débil, el leucocito pues se separa y comienza a girar, comienza a rodar en la superficie del endotelio. Y en eso, otro de sus carbohidratos se engancha a otra selectina de la siguiente célula endotelial y se detiene otra vez. Si bien estas selectinas no tienen la fuerza para frenar al neutrófilo en seco, sí lo van deteniendo poco a poquito, como si fueran topes. El neutrófilo va rodando una y otra vez en la superficie endotelial hasta que una proteína llamada integrina que se encuentra en su superficie se enganche a una molécula de adhesión celular que está en el endotelio, creando una unión fuerte, una unión estable. En resumen, para lo que queremos estas selectinas es para formar uniones débiles que vayan frenando poco a poco al neutrófilo, disminuyendo su velocidad, para dar oportunidad a que se forme una unión más fuerte, una unión estable, mediada por las integrinas. Las integrinas están en la membrana de los leucocitos, no las vayas a confundir con las selectinas. Estas integrinas tenemos una gran cantidad de ellas, pero las más importantes son LFA1 y PLA4.
Estas integrinas buscan unirse a las moléculas de adhesión celular que están presentes en el endotelio. En el caso de LFA4 se une a la familia ICAM y BLA4 se une a la familia BCAM. Entonces, gracias a las selectinas, el neutrófilo se va pegando y despegando, rodando sobre la pared del endotelio y bajando su velocidad, hasta que una de las integrinas logra ponerse en contacto con una de las CAMs, y cuando esta unión se establece, se forma un enlace covalente que va a impedir que el neutrófilo siga fluyendo con la sangre, se va a quedar atorado aquí. Pero tenemos un problema. Si observas el dibujo, notarás que la integrina está en condiciones iniciales flexionada, tiene su cabeza globular agachadita. Necesitamos que esta integrina se enderece para que pueda unirse bien a la molécula de adhesión celular que está en el endotelio. ¿Pero cómo lo logra? Para que la integrina sufra un cambio conformacional y pase de este estado flexionado de baja afinidad, necesitamos la presencia de las quimiosinas. Si te acuerdas, las quimiosinas son citocinas que facilitan la migración celular, pero tienen una segunda función. Las quimiosinas entran en contacto con esta integrina, activan una vía de señalización que permite que la integrina sufra un cambio conformacional y se enderece. Cuando la integrina se endereza, se extiende, incrementa su afinidad y por lo tanto puede unirse de forma más eficiente a la molécula de adhesión celular que está en el endotelio, estableciendo una unión más estrecha. Este fenómeno por medio del cual la presencia de quimiosinas permite este incremento de la afinidad de las integrinas se llama activación de la integrina. Por último, una vez que el neutrófilo se ha quedado enganchado de forma covalente a la membrana del endotelio, el siguiente paso es la diapédesis o transmigración. Debido a que la integrina se ha unido a la CAM, se activa una vía de señalización celular en el endotelio que ordena cortar de forma transitoria a las moléculas de adhesión celular. Si te fijas aquí, aunque las células endoteliales se han separado, siguen conectadas por medio de las CAMs. Lo que queremos es cortar, aunque sea por un momento, a estas CAMs para que el neutrófilo pueda atravesar la pared del endotelio y llegue hacia donde se encuentra la bacteria en el espacio intersticial. Para eso, cuando la integrina toca a la CAM de la membrana del endotelio, activa una vía de señalización celular que va a permitir que las CAMs que se encuentran en esta región sean cortadas por un momento para que el neutrófilo pueda atravesar al otro lado. Otras proteínas como la CD31 y las quimiosinas también son claves para que el neutrófilo pueda migrar a través de la pared, llegue a la zona donde está el agente extraño y ahora sí se encarga de eliminarlo mediante el uso de especies reactivas de oxígeno o enzimas digestivas. Pero para eso, no te pierdas el próximo capítulo.